Mm, 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 mm. Listo. A ver, confírmeme por favor que se visualiza la pantalla. Confirmen. Sí se visualiza, profesora. Gracias. Muy bien, chicos. A ver, miren, la clase de hoy es el complemento de la clase que hemos visto la semana pasada. La semana pasada, recuerdan que nosotros vimos acerca de lo que era el clima laboral. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la cultura organizacional positiva. Ambas se relacionan de manera directa, están interrelacionadas, se abrazan, porque una sin la otra no puede haber un buen proceso productivo, donde haya productividad. ¿Y por qué? Porque si hay una cultura organizacional bien cimentada, una cultura organizacional donde cada uno de los colaboradores compartan esta cultura, el clima laboral, si comparte el colaborador esta cultura organizacional con la empresa, entonces el clima laboral va a ser un clima laboral que te va a permitir a ti esa libertad de creatividad, que te va a permitir trabajar en armonía, que te va a permitir trabajar en un lugar, en un ambiente adecuado, porque la cultura organizacional va a cimentar esa base para un buen clima laboral. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener al finalizar nuestra clase? Es que ustedes puedan identificar cuáles son los valores, normas y comportamientos que conforman la cultura organizacional de su empresa o en la cual ustedes están laborando. Y explorar, en todo caso, qué estrategias pueden utilizar ustedes para mantenerla, si es que la tuvieran, y analizar el impacto que ésta tiene en cuanto a la innovación y a la retención del talento. ¿Ok? Muchos de ustedes dirán, pero profesora, la cultura organizacional es un tema bastante fácil, porque si hablamos de cultura, ¿no? Si nosotros decimos, ¿qué es en términos generales? ¿Qué significa cultura? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa cultura? ¿Quién ustedes me dice qué es cultura? En términos generales. ¿Nada? Despierten, chicos. Ya sé que es tarde, y que he estado en clase, pero despierten, es importante esta conversación, este feedback que podamos tener. Miren, cuando nosotros decimos qué es cultura en términos generales, me viene y digo, bueno, cultura son aquellos conjuntos de creencias, de valores, de conocimientos que poseemos, ¿no? En diferentes aspectos, puede ser lenguas, puede ser de forma artística, expresiones de todo tipo, ¿no? Esos modos de vida, esa formación, esas formas de organización que caracterizan a una sociedad o a un grupo de personas en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Eso es cultura. Entonces, si nosotros hablamos de cultura, pero en las organizaciones, cultura organizacional, entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Que la cultura organizacional son aquellos valores, aquellas normas que están implementadas para dirigir los comportamientos de los colaboradores, de los trabajadores de la organización, para poder generar un excelente ambiente laboral, ¿no? Los aspectos claves de la cultura organizacional son, primero, la comunicación clara.
y precisa de cuáles son los valores organizacionales, porque la cultura son los valores y los valores organizacionales son la base y el pilar que mueve a la empresa. Las normas que la empresa pone en razón al trabajo y a la convivencia y aquellos comportamientos que se espera de cada uno de los colaboradores o miembros del equipo. Eso es lo que es la cultura organizacional. ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros debemos de cimentar los valores y debemos de contratar gente que comparta los valores de la empresa. El caso que hubo, este caso, a ver, vamos a ponerlo por acá. Permítame, ahorita lo vamos a ver. Eh, Al CEO que eh, lo encontraron en un concierto. Acá está. Vamos a ver el video. Vamos a compartirlo por si... A ver, voy a compartirlo rapidito. Vamos a compartir rapidito. Un momentito. Vamos a compartirlo, ¿ya? Ya. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. I'm not quite sure. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Todos o la mayoría de nosotros hemos visto este caso, ¿cierto? Eh, Cuando nosotros hemos hablado de este caso, a ver, voy a mostrar más. Se puede visualizar acá la página que estoy poniendo acerca de lo que dice la empresa o no, Si lo usara. ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces nosotros acabamos de ver este caso y para nosotros es un caso, pues, hay un infiel más, ¿no? Pero no es eso. No es eso. ¿Por qué? Porque, ¿por qué hubo todo un despliegue en cuanto a esta noticia? Uno, porque era un CEO, o sea, la cabeza de todos los gerentes de esta empresa. Dos, porque estamos hablando de también una colaboradora de esa empresa que era directora, también estaba dentro de la parte de directorio de recursos humanos de la empresa. Entonces, eh, cuando aparece este video y vemos cómo él se desaparece y ella se voltea y ahí aparece, ¿no? La polémica, ay, el infiel, pero no era solamente la infidelidad, sino que estaba en una empresa que está cotizada muy bien en la bolsa. Otro, que los altos puestos de estas dos personas. Y por último, sobre todo, que no habla tanto la empresa de la infidelidad. Lo que habla es de que estos señores los retiran. ¿Por qué? Porque ellos han infringido las normas que están establecidas dentro de la cultura organizacional de la empresa. Uno, relacionarse, porque dentro de las normas de la empresa está que ningún trabajador puede tener algún tipo de relación sentimental con otro miembro del equipo o de la empresa o de la organización. No pueden. Y esto uno lo comparte. Yo no sé si a usted le ha pasado aula y están de enamoraditos y todos, ay, qué lindo, qué feliz y qué alegría. Pero cuando estas dos personas terminan, ¿qué pasa? Se forma
un equipo y otro equipo. ¿Y qué hace? Que logra que el salón, que era un salón unido, pues se divida. Eso mismo se puede pasar a la organización. Entonces, por eso, dentro de las normas que se establece en las organizaciones, dentro de los valores, una de las, bueno, en este caso, una norma es que ninguno de los trabajadores puede relacionarse sentimentalmente. ¿Por qué? Porque puede generar este tipo de situación, ¿no? La división. Entonces, por eso es que se implementa esta norma. Y ellos lo han infringido. O sea, eso es lo que pone la empresa como argumento del despido que ellos han tenido. Y dos, que uno de los valores fundamentales que se encuentra dentro de la cultura organizacional es la honestidad. Y en este caso ambos han infringido. Y uno dirá, pero ¿qué importa la empresa si son, no? ¿Qué importa? Es su vida personal, no es así. ¿Por qué? Porque el matrimonio está considerado como una sociedad en donde ambas personas tienen es como una empresa, por eso dice que el matrimonio es una empresa, es una sociedad, donde ambos firman un documento donde ambos dicen que van a trabajar por esta sociedad y van a constituirla en base al respeto, bueno, en este caso el matrimonio, al amor, etcétera. Tienen hijos y donde ambos dicen, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, y tú vas a estar conmigo en las buenas y en las malas, etcétera. Él al infringir eso, ¿qué ha hecho? Ha infringido uno de los valores más importantes, que es la honestidad. Si le ha sido deshonesto a la persona que se supone le debe de guardar ante todo el máximo respeto porque está constituyendo una familia con esa persona, entonces la empresa como tal, ¿qué puede esperar de esa persona? Que la competencia venga, le ofrezca un poco más de dinero, le ofrezca ciertas situaciones que lo beneficien a él y él, como no carece del valor de la honestidad, de la fidelidad, entonces lo que va a hacer es irse con la competencia. Por eso es que la empresa, dentro de los argumentos que pone de despido, es esto, es que no ha cumplido con lo establecido dentro de la cultura organizacional de la organización. Y como no acepta esos valores que la cultura de la empresa predomina, entonces prefieren separarlo de la institución. Entonces, esos son argumentos que la empresa pone en este caso, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos de considerar? Que para poder nosotros trabajar de manera armoniosa, debemos de tener o compartir los mismos valores que se ponen dentro de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque al compartirlos, entonces es una forma de vida que el área de recursos humanos lo primero que hace es la revisión de las redes sociales de las personas que se quiere contratar. Pero ustedes dirán, profesora, ¿y eso qué les importa? Importa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos que una de los valores que la organización eh, le toma mayor importancia es el respeto a las personas, el respeto a las cosas que no nos pertenecen, el respeto. Y en sus redes sociales ustedes colocan, por ejemplo, faltando el respeto a una persona adulta o pateando un animal o de repente, por ejemplo, como se sube, está haciendo como taxi eh, a una congresista, ¿no? Y le dice, ay, yo sé que usted se va a presentar
para ser presidenta del Perú. Ella le dice, ah, sí. Y él dice, ¿no tendrá por ahí un espacio para mí? Algo así, ¿no? Pero los periodistas, ¿en qué se han fijado? En la propaganda tan, no sé cómo le puedo decir. Ah, bueno, en la propaganda en sí, o se ha fijado en que Cueva está infringiendo una norma, una regla de tránsito, que es que él no puede está en delito ahorita. Él no ha debido de manejar porque él no tiene licencia. Entonces, ahí nomás nosotros podemos ver que él carece de valores, ¿no? El que no le pase pensión a sus hijos, también nos podemos ver. ¿Por qué? Porque el Perú ahorita va a tener elecciones y con las elecciones nosotros vamos a tener que elegir personas. La administración de nuestro país también es una empresa y los que están en la cabeza tienen que tener la cultura organizacional bien clara, donde los valores, las normas y las reglas se cumplan. ¿Para qué? Para que de esa manera se pueda trabajar mejor. Pero como no suceden esas cosas, miren los candidatos que tenemos, ¿no? Y nosotros nos fijamos en la propaganda, pero en realidad no nos fijamos en esos valores que no, que están careciendo los participantes, igualitos en las empresas. Por eso es importante, mis estimados, que cuando ustedes contraten gente, vayan, que es lo que actualmente se hace, ¿ah? Vayan a sus redes sociales. Porque lo que uno dice, hay un libro muy interesante que dice, tú eres lo que publicas. Entonces, en este libro nos ayuda y nos enseña y nos advierte también lo peligroso que puede ser que a veces nosotros publiquemos ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, recurso humano ahora lo primero que hace es revisar las redes sociales. Y si tú dices, ay, yo sí soy honesto y te ve y dice, ay, saqué este producto sin que se dieran cuenta, bueno, tus amigos se reirán porque tendrán los mismos valores, pero el valor de la honestidad no está ahí. Entonces tú eres un individuo que no es fiable para contratar o que pueda ser contratado. ¿Por qué? Porque tú muestras todo. Y así como muestras todo lo que es tu vida personal, puedes mostrar todo lo que la empresa o puedes hacer tú para la empresa. Y de esa manera puedes vulnerar muchos aspectos de la empresa. Entonces, es muy delicado ahora que uno publique todo. Por eso tienes que tener en consideración esos aspectos. Miren, encontré este videíto corto, hermoso, de David Friedman, que me gustaría que ustedes escuchen, por favor. Eso es algo que ha resumido de manera magnífica todo lo que es cultura organizacional a través de un ejemplo que me gustaría que escuchen. Trabaja en la empresa Alfa, una empresa que tiene una cultura abierta, donde las personas ventilan abiertamente los conflictos para llegar a mejores resultados. Juan tiene la creencia de que es bueno enfrentar conflictos. Él está contento en la compañía Alfa, pero la compañía Beta se lo acaba de jalar para trabajar. Pero Juan no conoce la cultura de la empresa Beta. A diferencia de la cultura de la empresa Alfa, en Beta los conflictos no se ventilan, más bien se ponen debajo de la alfombra. Existe una creencia compartida por todos que enfrentar conflicto es algo negativo. Pero como Juan no conoce la cultura, apenas ve algo en un área que tiene que mejorar, lo dice abierta y directamente. Cuando lo hace, todos le ponen caras raras, se sienten acuchillados por Juan, que gana rápidamente la chapa de el verdugo. Rápidamente se encargan de enseñarle lo que se hace con los conflictos en beta, que es ponerlos debajo de la alfombra.
Juan ahora ha descartado la creencia que es bueno enfrentar conflictos y ha internalizado la nueva creencia en su cerebro que enfrentar conflictos es negativo. El problema con esta cultura es que cuando es necesario decir las cosas para salir de la a ofender a alguien, perjudicando a la empresa en su conjunto. La cultura es el conjunto de creencias compartidas que las personas tienen en una empresa y que han aprendido, ya sea haciendo las cosas bien o cometiendo errores. Este aprendizaje es inconsciente. Las creencias definen las conductas de la gente, que a la vez define la cultura, que es la que impacta en los resultados. Si el pez podría hablar y le preguntáramos cómo es el agua, su respuesta sería, sin duda, ¿de qué estás Ujú. hablando? Lo mismo pasa con la cultura. Vivimos debajo del agua de la cultura, pero no somos conscientes de ella, a menos que como Juan vengamos de otra empresa. Pero rápidamente nos adaptamos a la nueva cultura. No somos conscientes de las creencias de la cultura, simplemente las tenemos y definen nuestras conductas. ¿Cuál es la cultura ideal? La verdad es que no existe. En todo caso, es la cultura que la empresa necesita para alcanzar su estrategia. La cultura ideal para una empresa puede ser muy diferente que para otra, dependiendo de su estrategia. Por ejemplo, una empresa que ha decidido diferenciarse por innovación, vendiendo productos innovadores que se distingan de la competencia, requiere una cultura de creatividad, una cultura de trabajo en equipo, una cultura con sentido del humor que cree un ambiente lúdico. Pero ahora, imagine una empresa que fabrica tanques. En este caso, su estrategia es ser el productor más económico del mercado. Y su cultura debe tener otro tipo de valores, como por ejemplo la mejora continua, excelencia operacional, seguridad, austeridad, una cultura totalmente diferente a la anterior. Si usted conoce su estrategia, la cultura debe ser como un arco que le impulse y haga que ésta se cumpla y dé en la meta. La cultura ayuda a impulsar la estrategia. Pero ¿cómo se crea la cultura en una empresa? ¿Cómo se logran instalar conductas en cientos o miles de personas? La respuesta es complicada. Es a eso que nos dedicamos en nuestra empresa Efectus Fishman Consultores. Con su líder. Y que aquí me refiero al líder máximo. ¿Acaso su líder le presta atención a resultados? Probablemente. Le garantizo entonces que su empresa tiene una cultura orientada a resultados. ¿Acaso su líder le presta atención al mercado? Lo más probable es que sí. Entonces le garantizo que su empresa tiene una cultura de orientación al mercado. ¿Acaso su líder le presta atención al trabajo en equipo? Posiblemente no. También le garantizo que el trabajo en equipo solo es un símbolo en la pared y no un valor compartido. Sí, a lo que le presta atención el líder termina entrando en la cultura. Tan simple, ¿no? La atención del líder es uno de los principales formadores de cultura, pero a la vez tan difícil de lograr. Cuentan que una señora que quería dejar de comer dulces fue a visitar a Gandhi para pedirle consejo. Y le dijo, maestro, quiero dejar de comer dulces. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hierbas me puede dar? Y Gandhi le dice, regresa en 3 semanas. No entiende, maestro, mi marido me ha mandado a que venga acá y le pida, por favor, la receta para dejar de comer dulces. Estoy desesperada, mi marido me molesta todo el día. Por favor, deme de una vez las hierbas que debo tomar. Regresa en 3 semanas. Pero maestro, regresa en 3 semanas, le grita Gandhi. La señora regresa en 3 semanas y Gandhi le da una serie de pócimas, le da unas hierbas. E indignada la señora le dice a Gandhi, oiga, pero ¿por qué no me dijo esto hace 3 semanas? ¿Por qué me hizo esperar 3 semanas? Y Gandhi le responde, primero tenía que aprender yo a dejar de comer dulces para poder enseñarte. Igual que la historia, la cultura que entrará en la empresa es aquella que los líderes estén dispuestos a dar el ejemplo.
y estén dispuestos a prestarle la atención requerida. Son con esos líderes que nosotros queremos trabajar en efectos. Sumamente interesante y bien, bien práctico, ¿cierto? El ejemplo, sobre todo a mí me pareció genial esta parte para compartirlo entre con ustedes, porque es lo que nosotros pasamos, ¿no? Y es lo que y es lo que debe de darse dentro de las organizaciones, ¿no? Primero, nosotros, los que estamos a la cabeza, ay, a ver, permítanme, permítanme, permítanme rapidito, porque ya está. Es importante que nosotros podamos, se dice, ¿no? Es lo que se dice. Para poder ordenar, primero tienes que tú saber trabajar, ¿no? Cómo puedo yo mandar a mi trabajador, por ejemplo, a que limpie bien los baños si yo no sé limpiarlo bien? ¿Por qué? Porque él de repente en su casa le han enseñado de una manera y a mí me han enseñado de otra. Entonces, cuando yo voy a revisar su trabajo, de repente le digo, ¿sabes qué? Tu trabajo está mal hecho. Pero él lo revisa y dice, no, mi trabajo está bien hecho. Vuelve a pasar lo mismo al día siguiente y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Este baño está mal limpiado, está pésimo. Y él me mirará y dirá, pero señora, este baño está limpio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que enseñarle mi forma, mi manera de cómo a mí me gustaría que ese baño se limpie para que él aprenda. Y así es la cultura, ¿no? Es lo que yo como gerente, como dueño de empresa, quiero impartir, quiero que mis colaboradores compartan conmigo. ¿Cuál es mi sentido de visión de mi empresa? ¿Hacia dónde quiero llegar y qué estrategias voy a utilizar y qué valores debe de compartirse entre mis colaboradores para poder lograr lo que yo necesito o quiero para mi empresa? Entonces, es muy complicado. ¿Por qué? Porque de repente, como ahí nos pone el ejemplo, ¿no? Es desde la perspectiva de qué es lo que quieren las cabezas, a dónde quieren llegar y de qué manera quieren lograrlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de las organizaciones públicas, de las empresas públicas, vemos que ellos a lo que quieren llegar es a tener plata y no les importa qué hacer, ¿no? Para lograrlo. Por ejemplo, yo lo digo, por ejemplo, por ejemplo, en Trujillo, el señor Acuña, ¿no? Eh, Lamentablemente ese señor ha hecho y deshecho en Trujillo, pero yo soy trujillana, yo nací allá, ha hecho y deshecho en Trujillo. ¿En base a qué? Si ustedes hubieran ido a a la municipalidad cuando él era alcalde, todos los trabajadores eran de la UCB. Todos los trabajadores tenían la cultura de viejo. Todos los de la UCB, cada vez que había mítines, todititos iban a las marchas del señor Acuña. Y todos los trabajadores de la municipalidad beneficiaban a las empresas que estaban en razón al partido, estaban inscritos en el partido. Entonces, esa es la cultura que se manejaba y que se maneja, por ejemplo, actualmente, como me comentan, en Trujillo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero como empresario? ¿Qué cultura es la que yo quiero formar? Por ejemplo, en mi empresa, la cultura es de una comunicación abierta, es la base, el respeto. Yo pongo decálogos del chat, por ejemplo. Todas las personas que ingresan al chat de la empresa tienen que tener una comunicación respetuosa.
no hay chistes de doble sentido, no hay esas cadenas de oraciones que mandan o esas TikTok de pensamientos, no, solamente cuestiones laborales se tienen que hacer de manera concreta, concisa, directa. Otra cultura que se infringe o que pongo, mejor dicho, dentro de la empresa es que se respeten las fechas que son feriados. No se trabaja y si es día de semana, se paga igual, ¿no? Otra cultura es de que los fines de mes hay reunión de todos los colaboradores para un compartir. Y compartimos, conocemos a las familias. ¿Por qué? Porque es importante para mí conocer cómo es que se dirigen mis colaboradores con los miembros de sus hogares, porque de la manera de cómo se tratan, de cómo se ven, de cómo comparten, es que ellos van a compartir en la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, es un tema que nosotros tenemos que tomarlo con mucha relevancia. ¿Por qué? Porque esto va a depender el clima laboral que nosotros vamos a tener dentro de nuestras empresas. Por eso, mis estimados, cuando ustedes hagan su trabajo, porque tienen que implementar esta parte de la cultura organizacional, ustedes tienen que decirme, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ustedes, estoy hablando, por ejemplo, de la empresa, a ver, vamos a poner una de ustedes. Ustedes son diseño, creo, ¿no? Jueves. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Son diseño? Sistema, profesor. Ya. Entonces, bueno, ya, estamos hablando de, ya, a ver, esto es contabilidad, marketing. Ah, no lo tengo acá. Creo que acá no lo tengo el de ustedes. Pero, por ejemplo, su empresa. He visto que hay muchos trabajos que están, todavía no me han entregado con las correcciones que deben de hacerse. ¿Qué implica? Que dentro de su grupo no hay una buena comunicación. Y esa es parte de la cultura, la comunicación. Entonces, ustedes deben poner, por ejemplo, dentro de su trabajo, en esta parte de la cultura, es eh, la problemática, una mala comunicación entre los colaboradores. Como parte de la cultura organizacional, nosotros vamos a implementar, por ejemplo, reuniones que nos permita conocer o tener una comunicación directa en donde podamos expresarnos abiertamente acerca de las problemáticas en el área, ¿no? Otra cosa que he visto, por ejemplo, es que no trabajan en equipo de manera adecuada. Entonces, el trabajo colaborativo no se está dando de manera efectiva y parte de la cultura es que haya un trabajo colaborativo. Entonces, ¿cómo implementan? ¿Qué estrategia podrían implementar para que ese trabajo colaborativo se dé? Entonces, ustedes tienen que sacar de la empresa en la que están trabajando cuál ha sido la problemática para que no logren los objetivos, porque no han podido reunirse, porque no han podido, no se comunican de manera adecuada o no hay tiempo. Entonces, ¿qué estrategias tendrían que implementar dentro de la cultura organizacional positiva para que todos esos problemas que han aparecido ya no vuelvan en siguientes grupos, no vuelvan a ponerse o no vuelvan a tenerse, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la cultura organizacional.
implementar un conjunto de normas, estrategias para que el comportamiento de los colaboradores mejore en el entorno laboral. Cuando nosotros hablamos también de la cultura organizacional, hablamos de ciertos elementos que son claves para la creación de una cultura positiva. ¿Y cuáles son? La transparencia. ¿Y qué es la transparencia, profesora? Es cuando tú comunicas de manera abierta, clara, cuáles son los objetivos, cuáles son los desafíos, cuáles son las decisiones que se van a tomar, pero de manera directa. Por ejemplo, un caso, ahí van a exponer y a última hora le dicen, ¿sabes qué? Mi compañero no ha expuesto, profesora, así que lo sacamos del grupo. Y el que lo sacan del grupo se queda, ¿pero qué? Ni enterado. ¿Qué significa? Que la persona o la líder de ese grupo no ha tenido no ha sido que exponga. Y ha preferido hacerlo en el momento donde ya iban a exponer, es decir, en el momento crucial, y lo sacaron del grupo. O sea, ahí, por ejemplo, vemos que esta líder no tiene el valor del respeto, el respeto a su compañero. Puede no haber trabajado, pero hay que tener ciertos reglamentos, por ejemplo, comunicarle antes, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, tú nos estás trabajando, nosotros consideramos que el trabajo, lo hemos hecho nosotros, tú nos has aportado, por lo tanto, te comunicamos que vas a salir del grupo. Entonces, de esa manera uno ya puede prever y actuar en ese aspecto, actuar de manera adecuada, ¿no? El valor del respeto, del compañerismo, de la comunicación, ¿no? Otro elemento que es importante en la creación de la cultura es la inclusión. Promover un ambiente de respeto y participación de todos los empleados. Y cuando hablamos de inclusión laboral, también hablamos de aquellas personas que tienen diferentes habilidades. Miren, en Plaza Vea, antes, no, en WOM, antes había personas que tenían síndrome de Down, ¿no? Donde se estaba propiciando en las organizaciones que ellos, la inclusión laboral para personas con habilidades o capacidades diferentes. El problema no era la empresa, ni la organización, ni la adaptación. El problema eran los clientes. Tenían poca tolerancia a las personas que tenían síndrome de Down. Entonces, comenzar en las organizaciones nuevamente a reactivar, y eso que hay leyes que amparan la inclusión a las personas con habilidades diferentes, donde cada organización o cada empresa debe tener como mínimo 3 empleados que estén dentro de este tipo de inclusión. Por ejemplo, los colegios también. Ahora los colegios que decimos entre comillas normales, también tienen la obligación de tener alumnos con capacidades diferentes dentro de las aulas. Y los profesores tienen el deber de saber cómo atender estas necesidades, ¿no? Incluso cuando las habilidades, cuando estas personas o estos niños es muy fuerte, por ejemplo, cuando tienen autismo en determinado grado, ellos vienen con sus propios tutores, con sus propios, eh, creo que le dicen tutores, ¿no? Van a clases y ellos los ayudan en esos momentos donde comienzan a de repente a tener ciertas actitudes que no están dentro del esquema que nosotros consideramos normales, ¿no? Pero la inclusión empieza desde el colegio. Entonces, es importante que ustedes también como parte de
emprendedores o de trabajadores promuevan este tipo de situaciones. Luego, otro elemento importante dentro de la cultura positiva es el reconocimiento al trabajo en equipo. Y eso es algo que me interesa a mí mucho hacer porque el reconocimiento es cuando tú logras o celebras los logros, ya sean individuales o colectivos, del trabajo. Eh, el trabajo en equipo va a fomentar la colaboración y el apoyo mutuo. Miren, mis hijos pertenecen a un club de fútbol y nos fuimos a un campeonato y el equipo de mi hijo comenzó a meter goles, pero por encima estaban como 5 goles el equipo contrario y ellos recién estaban metiendo un gol, 2 goles. Entonces el profesor veía que no celebraban los goles. Y en esos medios tiempos que tienen, ¿no? Los llama al equipo y le dice, ¿por qué ustedes no celebran el gol? Profesor, pero son 2 goles, ellos nos llevan 5. Y él ahí les dijo, es un logro, es un logro. Y cada logro que tenga el equipo se tiene que celebrar, porque es el esfuerzo que cada uno de ustedes ha puesto para conseguir ese gol. Es lo mismo que lo podemos transportar a las empresas. El logro de los equipos se tiene que celebrar, se tiene que reconocer. Recuerden que la segunda clase que nosotros tenemos tenido es el empoderamiento y la fuerza y el poder que tiene el empoderamiento cuando lo hacemos y cuando le damos a nuestros colaboradores es esa em, energía, esa vibra de que va a tener el colaborador de poder ponerse la camiseta. ¿Por qué? Porque su aporte a la empresa es reconocida. El hecho de que tú a un colaborador le pidas una opinión o le aceptes una opinión o le aceptes una sugerencia y este colaborador diga, wow, acá valoran mi opinión. Entonces es importante ese reconocimiento que la empresa le pueda dar. Y el reconocimiento es parte de la cultura organizacional positiva, siempre. Si ustedes ven ahora en todas las empresas o en la mayoría de las empresas, cuando vamos, siempre vemos la foto del mejor vendedor, el mejor colaborador. Por ejemplo, he visto en RIMAX hace poco, ¿no? Em, que les dan reconocimiento a la persona que más se capacita, le dan reconocimiento a la persona que más vende, le dan reconocimiento a la persona que ha logrado la mayor cantidad de alquileres de casas, le da reconocimiento a cada uno de los individuos que sobresalen en determinadas actividades. Eso es una parte importante dentro de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque va a generar que el individuo se ponga la camiseta porque lo reconocen como parte del equipo y haya poca rotación de personal. ¿Por qué? Porque no va a querer salir de un lugar donde es reconocido, aceptado y valorado. ¿Ok? Acá hay ejemplos para decir, tenemos muchos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, nosotros hemos visto en Google. Google es su cultura organizacional positiva es interesantísima, abierta, creativa, de respeto, lúdica. Entonces, lo que genera siempre ese feedback constante con sus colaboradores, ¿no? Permanente. ¿Por qué? Porque la comunicación es muy abierta. Entonces, es importante que ustedes puedan lograr ese objetivo dentro de las empresas. Si su empresa no tiene cultura, no tiene los lineamientos de la cultura organizacional, ustedes háganlo, ustedes propónganlo y háganlo conocer en la empresa, porque eso les va a permitir a ustedes tener un ambiente laboral basado en el respeto, en la colaboración, dependiendo de lo que la empresa quiera, ¿no? Hacia dónde quiera dirigirse y para lo cual va a tener que implementar estos valores, estas normas, para que se pueda trabajar de manera idónea. Muy bien, chicos. Dicho esto,
se olviden que tienen que presentar su trabajo. Hasta ahorita no me están presentando algún avance para poder poner, para que el examen que venga sea un examen mucho mejor de lo que han tenido, aunque ustedes han tenido muy buenas notas, ¿no? Entonces es importante, conjunto de valores son costumbres. Claro, costumbres, muy bien. El CEO de Coldplay. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Muy bien, chicos, gracias por intervenir. Sino que no pude leerlos, ahora ya los veo. ¿Alguna consulta? Por favor, envíenme los trabajos. Hay que ir corrigiendo. Recuerden que es un trabajo final. No me van a poner, el problema es esto, mi solución es esta. No, ¿cómo los está solucionando? ¿Qué pretenden ustedes? Tiene que ser algo bien interesante, ¿ah? No es un trabajo cualquiera, es su examen final. Peso 6, así que yo no les voy a aceptar cosas, corta y pega tampoco, ¿ah? Recuerden que IA es su asistente personal y como tal deben de tratarlo, ayudarse de él, pero ya la parte emocional, la parte empática, la parte humana es de ustedes, pues, ¿no? Y eso se nota cuando ustedes toman decisiones y cuando ustedes elaboran parte de la cultura organizacional, uno lo nota. Entonces, otra cosa, no me quiero que pongan conceptos. ¿Qué es cultura o la cultura? No, quiero estrategias, quiero la problemática que encuentran dentro del clima laboral que va a ser parte de la solución implementando la cultura organizacional. ¿Ya? Muy bien, chicos, un gusto como siempre. Cuídense mucho, descansen y nos vemos la próxima clase si es que no hubiera ninguna consulta. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Nada? Ojo, nosotros también tenemos una cultura y es la comunicación. Sí, no, profesora, estamos despiertos todavía. Ok. Todo claro, profesora. Ok, muchas gracias, mi estimado. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Vayan trabajando, vayan presentando. Hasta luego. Bueno, se profesora. Buenas noches. Buenas noches.